En este momento se está haciendo un molde de una pieza. Fíjense bien, aquí está el modelo y ya se hizo la parte de abajo del molde y él está vaciando yeso con agua. Entonces él está haciendo nada más, ahorita vigila que no queden burbujas pegadas a la pieza o a la parte del molde, que es muy importante que no quede. ¿Aquí qué? ¿No se tira? No, no se tira, está sellado, bueno, nada más a presión, nada más totalmente a presión. Entonces él ya está haciendo la segunda parte del molde, ¿no? O sea, esto, el yeso, como el yeso en un principio tiene humedad, tiene agua. El proceso de los que procesan el yeso es deshidratarlo. Entonces queda en polvo, ¿sí? Una vez en polvo se deshidrata y una vez en polvo nosotros lo usamos y al ponerle agua se fragua como el cemento, pero de una manera muchísimo más rápida que el cemento. Entonces queda con esa dureza que están viendo ahorita, ¿sí? Entonces ya vieron la parte de abajo, ya había yeso. Ese es un molde de 2 piezas, ¿okay? Juventino, ¿tienes el molde, la matriz de las botellas para que la vean? El molde, ¿dónde está? Acá está. Mire, pásenle si gustan. Me las puedes nomás poner para qué bueno. Aquí van a ver ustedes, ya se saca un molde de la botella, del original, del modelo, y después a cada pedazo del molde se le saca una madre de moldes, o sea, otro molde para hacer pedazos de molde, reproducir. Nosotros le llamamos matrices. Entonces, este es un lado, este es otro lado, estos son los dos lados del tapón, este es el otro lado y esta es la parte de abajo que tiene. Aquí está la otra parte. Bueno, está por ahí, pero ven, entonces él lo que va a hacer como estas se llaman matrices, con estas matrices nosotros podemos hacer más moldes, ¿sí? Entonces, él vierte igual así como vieron el yeso en cada parte de estas. Lo que tiene que hacer es poner jabón, de lavar ropa, lo pone todo, entonces no se pega el yeso con yeso, entonces se desmolda fácilmente. Entonces esta es las matrices de la botella, el molde de botella. El yeso tiene la capacidad de absorber agua, entonces ahorita vamos para allá, pero por eso en cerámica siempre se usa yeso. Ese es el molde por naturaleza de cerámica. No usamos resinas, fibras de vidrio, metales, ¿no? Porque no absorben agua. El único que absorbe agua y que el barro se mezcla con agua es el yeso. Ustedes mezclan barro y agua, ¿qué pasa? El barro es más pesado que el agua, entonces el barro cae. Usted está preguntando eso, ¿qué pasa, no? Pero se le pone un defloculante, se le llama, que es silicato de sodio, y ese reacciona de una manera, las cargas moleculares se equilibran, los pesos se equilibran, y hace que las partículas del barro se mantengan en suspensión. Entonces hace como un atole. Exactamente, o sea, en cualquier parte de este atole, por decirlo así, están las mismas partículas arriba que las mismas partículas abajo. Entonces, a la hora que él está vaciando ahí, eso pasa en el molde. Entonces, el molde de yeso, ¿qué hace? Chupa agua y entonces la arcilla correspondiente a esa mezcla se queda en la pared. No pasa. Y se va formando sola la pieza. ¿Sí? Entonces, se va formando, y conforme el tiempo pasa, entonces esa pared se va engrosando. Entonces ya llega un momento que, por ejemplo, las botellas, ¿ahorita en cuánto tiempo las estás llenando? 40 minutos. 40 minutos, pero él tiene que estar cuidando, se fijan cómo baja el nivel. Él llena a tope, pero tiene que estar llenando para que siga absorbiendo homogéneamente, para que quede homogéneo todo. Entonces ya una vez esos 40 minutos, él regresa lo líquido, pero se va a quedar lo que se pegó en la pared. ¿Sí? ¿Me explico? Y entonces ya una vez que se quede eso en la pared, él lo deja reposar 2 horas, hora y media, 2 horas, según el clima y según el molde y según lo usado que esté también el molde, pero más o menos ahorita, hora y media, lo deja reposar
Esa arcilla, ese barro que queda ahí pegado a la pared del molde, todavía trae humedad. Entonces el yeso sigue absorbiendo agua de esa humedad. Entonces la pieza empieza, en lo que está ahí, como pierde agua, se encoge. Entonces ya él abre y como ya perdió agua, ya está más durita, ya más manejable, saca la pieza. Y así es como saca la pieza, o sea, hueca, ¿verdad? En el caso de la botella es este hueco. ¿Ok? Entonces así es como se hace la botella. Ahorita pasamos al siguiente paso. Chuy, ¿cómo vas con esto?